como te comentaba Jacqueline, sobre cómo conecta la realidad dominicana estos desarrollos internacionales con la cadena de suministro, y así el ejemplo del sector construcción, un sector sumamente estratégico y relevante de cara a la recuperación, que está sufriendo los embates de este fenómeno externo, pues también esto ocurre con otros sectores. Pensemos en el sector de alimentos. Poca gente se imaginará, pero República Dominicana es el segundo consumidor más importante del mundo de bacalao noruego. El bacalao, por supuesto, lo importamos, y tener estos retos logísticos hace que no solamente hayan retrasos, pero hay incluso un potencial riesgo de presiones sobre precios de estos productos. Ya hay otros países a nivel global donde góndolas de supermercados se ven vacías, y no por un tema doméstico de estos países que no estén gestionando adecuadamente, simplemente porque esta crisis de los contenedores, como se le ha llamado, ha terminado arropando lo que son las cadenas entonces de suministros locales. De ahí que la importancia sobre vacunación y cómo se vincula a la recuperación se vuelve cada vez más relevante. Mira, Raúl, y eso me hace pensar en que nosotros estamos entrando en la época navideña, ¿ok? Me hace pensar en que estamos entrando en la época de temporada alta para el turismo, donde el turismo es un demandante de bienes y servicios importantes y sobre todo de alimentos, tanto importados como locales. O sea que tú me vas a decir, viene una temporada entre finales de noviembre y enero, Raúl, y hasta febrero, donde la demanda interna junto con la demanda externa que está aquí, que son los turistas, presiona fuertemente esa demanda de bienes y servicios. ¿Okay? Y eso es un reto, porque lo que tú me estás diciendo, mira, Jacqueline, cuando una empresa, un supermercado, un comerciante, hace su planificación de demanda, lo hace utilizando una historia que tiene en términos de tiempo. Cuando esos tiempos están traslocados, que no es que tú sepas, bueno, entonces me duplicó el tiempo, se me triplicó, es que tú no sabes ya. Eso comienza claramente a tener un efecto en la distribución interna, la que va a los hoteles, la que va a los restaurantes en esta época navideña, ¿ok? Y por ende, lo que va a comenzar a pasar posiblemente presiones en precio, porque es el mejor postor. La gente comienza a decir, no, es que yo necesito el arroz, no, espérate, que yo necesito la mayonesa. Y eso obviamente te comienza a presionar los niveles de precio ahora en este cierre navideño. Si a eso, Raúl, tú le combinas y tú dices, bueno, pero también, Jacqueline, si nosotros no aceleramos en los niveles de vacunación, nos podríamos encontrar con una Navidad triste. ¿Okay? Nos podríamos encontrar con una Navidad en que las autoridades se vean forzadas a ser más fuertes en términos de lo que es la movilidad. Y cuando te digo la movilidad es en los requisitos para tú incrementar la movilidad, si este incremento en los casos sigue aumentando en República Dominicana. Entonces nosotros ya pasamos unas navidades que sufrimos el embate de abrir un poquito durante las navidades pasadas. Entonces, yo creo que es crítico en los próximos 30, 60 días internamente aumentar los niveles de vacunación, ¿verdad? Pero además, yo creo que también es crítico que el nivel de planificación que vamos a tener que tener internamente y estar preparado posiblemente para un repunte de una inflación que viene dada por una temporada alta de turismo, unos hoteles demandando increíblemente una temporada navideña donde también los hogares están demandando y hay más festividad en este caso, y obviamente los impactos que eso tiene que tener como inflación. Y ahí, Raúl, me voy a ir entonces a otro tema. Vamos a pasar a analizar los consumidores, no solamente como consumidores, sino como inversionistas y ahorrantes. Entonces, cuando tú ves que esa inflación va hacia arriba, tú vas a tener unos consumidores que lo que van a querer, o unos ahorrantes que van a querer un mayor retorno o una tasa de interés más alta para poder compensar por estos niveles de inflación. Que si no la consiguen, Raúl, ¿qué hacen? Entonces, si no la consiguen, cuando tú tienes precio, si por el mismo bien tú tienes que buscar más dólares porque hay un aumento, un incremento internacional que no solamente, Raúl, te impacta el suministro, te impacta el precio del bien y servicio, porque el que está despachando allá tiene muchos demandantes que le están diciendo, no, mándamelo a mí, que yo lo necesito urgentemente. Entonces, ante ese nivel de mayor demanda de dólares por un aumento de los precios externos,
vis a vis con un ahorrante que dice, bueno, porque la tasa de interés me está dando durísimo, yo estoy teniendo una inflación que se está comiendo mis ahorros, donde tú obviamente puedes entonces generar un ahorro en moneda extranjera por un motivo de precaución, ¿verdad? Y por un motivo de guardar valor. Y eso entonces claramente te pone en el escenario, me encantaría que tú nos hablaras un poco, te pones en el escenario de que a todo eso se puede sumar un incremento en las tasas de interés, ¿verdad? Que lo hemos visto que está pasando en algunos países, algunos por un contexto, otros por otro. Estamos viendo Chile, ese incremento de la tasa, que también pueden estar vinculados a este desahorro de las AFP que estamos viendo en este país, este aumento de la liquidez allá. Pero en casi todos los países que se ha comenzado a evidenciar estas presiones inflacionarias, pues entonces se han comenzado a evidenciar unos aumentos en las tasas de interés, con las implicaciones que eso tiene en el mismo nivel de actividad económica. ¿Ok? Porque las empresas están endeudadas, le aumenta el costo del financiamiento, también puede haber ahí un resurgimiento un poquito más de la depreciación cambiaria. Y en ese contexto, Raúl, me encantaría que nos contaras un poquito qué está pasando a nivel internacional y cómo todo esto y este resurgimiento de la inflación está afectando a otro país en términos del ajuste de su tasa de política monetaria, del ajuste de sus tasas de interés, con las implicaciones que eso a corto plazo podría tener en la capacidad de recuperación de las economías, de generación de empleo, de generación de demanda de servicios profesionales y evidentemente de la capacidad de recuperarnos como país y bienestar. Sí, cómo no. Mira, Jackie, si hubiésemos tenido esta conversación hace un año, ningún país relevante en el escenario internacional ni en la región hubiese estado hablando de incrementos de tasa de interés. Tampoco la inflación era un tema relevante. Estaba, por supuesto, desaparecida porque había un colapso total de la demanda en cada una de estas economías. Los bancos centrales, entonces, en respuesta, junto con la política fiscal, entonces encendieron sus máquinas expansivas, redujeron tasas y a través de muchísimos programas de inyección de liquidez, programas que debo decir, donde República Dominicana es tanto así pionera, ¿no?, en la región, porque lo utilizaba desde hace mucho, pues inundaron de liquidez la economía y esta sobreoferta de liquidez, de plata, redujo la tasa, como bien menciona. Pero ¿qué ha venido ocurriendo durante los últimos meses, sobre todo en el segundo semestre de este año? Pues las economías primero a nivel global han estado recuperándose. Yo diría que los estímulos fiscales americanos han sido responsables sobre todo de esa recuperación importantísima que ha tenido la economía global por la incidencia que tiene Estados Unidos sobre el resto del mundo y que también se ha visto reflejada en economías como las nuestras. Pero tal como mencionaste, ¿cómo estamos viendo los cambios de postura en la política monetaria? Primero, en la última reunión de la Reserva Federal del Banco Central estadounidense, pues anunciaron a los mercados que los incrementos de tasas de interés que en junio, en la reunión de junio, tenían anticipado que comenzarían a ocurrir en 2023, pues en la reunión más reciente de septiembre anunciaron que estos incrementos se materializarían en 2022. Hemos visto durante el año cómo países de nuestra región, como Brasil, han incrementado en más de 400 puntos básicos sus tasas de política monetaria. Ya mencionaste Chile, en más de 150 puntos básicos desde julio a la fecha. Perú, otro país que la ha aumentado en cerca de 75 puntos básicos. Y por supuesto, República Dominicana, que todavía mantiene una tasa de política monetaria inalterada en 3%, ya lleva un año completo, pues nuestro Banco Central seguro que está en víspera, ¿no?, de anunciar formalmente lo que serían estos incrementos. ¿Por qué? Pues como mencionaste, hay dos elementos que han cambiado del entorno. Uno, se ha recuperado la economía más rápido de lo que muchos analistas incluso habían pensado. Cuando Banco Central para marzo entendía que, y las autoridades en general, y también muchos analistas, que nuestra economía crecería 5,5, 6% al cierre de año, en la última actualización de proyecciones tienen a la economía creciendo 10% para cierre de este año. Por lo tanto, más rápido de lo inicialmente esperado.
Nosotros desde Analítica, de hecho, tenemos una visión incluso más optimista, donde la economía estaría creciendo más cerca del 12% al cierre de este año, recuperando el terreno perdido durante COVID. Esto genera una presión natural, como tú lo describías muy bien al principio, sobre la demanda de bienes y servicios. Y si le comenzamos a agregar sectores como el turismo, que ha sido de hecho uno de los protagonistas a nivel de recuperación en llegada de viaje cuando se compara con el resto de los países competidores, donde Dominicana sin duda ha sido líder, pues se van a agregar nuevas presiones sobre demanda que se conectan con el resto de los sectores de la economía. Esto presiona precios. Entonces, fíjate cómo se están combinando varios efectos. La recuperación presiona los precios de estos retos logísticos. Entonces, tenemos presiones sobre inflación que provienen de fuera, pero también las propias locales por la gran recuperación que ha tenido la economía. Y bajo ese contexto, si Banco Central mantiene los niveles de liquidez que le había proveído a la economía cuando no teníamos esta recuperación para que finalmente se materialice, pues entonces la inflación podría pasar de ser un tema externo y de presiones domésticas a ser un tema, como dirían los economistas, monetario, es decir, que haya una oferta de dinero que no esté balanceada con la demanda sobre esa plata. Y como Banco Central sabe esto, lo tiene incorporado, internalizado, va a reaccionar y así como hemos visto en otros bancos centrales de la región, se verá forzado a comenzar incrementos graduales de la tasa de interés y de retiro, por lo tanto, de la liquidez que actualmente tenemos. ¿De cuánto podrían ser estos incrementos? Pues para contextualizar a la audiencia, durante el último año hemos visto la mayor caída en las tasas de interés activas, pero también las pasivas, es decir, la de los depósitos en general, que deben andar por alrededor de 400 puntos básicos. Esto ha sido una de las mayores caídas en toda la historia para la República Dominicana. Sin duda, estos mínimos históricos no representan o no podrían mantenerse de manera sostenida en el tiempo, sino que van a tener que retornar a los niveles más normales. Y por lo tanto, nosotros estaríamos esperando que para cierre de este año, para principios del año que viene, ya haya medidas oficiales que indiquen o apunten que las tasas de interés van a comenzar a aumentar, tal como mencionabas, en línea con lo que el resto de los países de la región, la propia FED también, ya ha anunciado. Mira, Raúl, y hay algo interesante que yo quiero añadir a todo esto. Yo creo que también esto que está pasando con la cadena de suministro, lo mismo que pasó con el COVID, nos hace repensar las necesidades de como país tener industrias que son críticas o industrias que son importantísimas. Una de ellas es la industria aérea. Eso nos lo enseñó el COVID. ¿Cuáles son esas líneas aéreas locales que nosotros tenemos para garantizar algunos movimientos aéreos cuando países como nosotros, que tenemos esa industria bastante débil en términos generales, no tenemos booking insignias ahí, pues claramente tiene sus impactos cuando la cadena que se rompió en aquel momento fue la cadena de los vuelos, ¿verdad? Y parte de la cadena de suministro que se da además en aviones, ¿verdad? Que se da por el aire, el 85, como bien tú decías, se da vía marítima. Pero el otro tema son esas industrias locales que de repente, cuando tú tienes estos temas en la cadena de suministro, comienzas a consumir más el mismo producto que importas, que de repente hay una producción local también. Y es entonces donde tú te sientas y dices, venga, pero de cara a estos tipos de escenarios, ¿cuáles son las políticas que yo debo hacer a nivel sectorial o a nivel de planificación de cadena de suministro en la República Dominicana para que cuando yo tenga este tipo de escenario, pues claramente en el tiempo yo tengo un mayor nivel de resiliencia, ¿verdad? Y eso nos trae a un tema que yo creo que vamos a abordar mejor en el próximo segmento. Nos trae a la necesidad que siempre hemos tenido y que tienen todos los países de ir trabajando lo que son reformas, cambios consistentes con los nuevos marcos mundiales y consistente con esa economía que nosotros queremos. Porque eso que tú acabas de explicar, hablaste del sector construcción, cómo esta crisis le está pegando al sector construcción, ¿ok? Nosotros, así como importamos acero, también exportamos varilla, nosotros tenemos una industria de exportación a las islas,
de todo esto, ¿verdad? Pero también como esta crisis le pegó, en el caso del COVID, al turismo de una manera particular. Y cómo este tema de la cadena de suministro, en términos del consumo de bienes y servicios, le va a pegar a este sector. Y cómo quizá hasta los menús de los restaurantes, de los hoteles, quizá van a tener que comenzar a cambiar un poco para incorporar más lo que es la oferta local de comida. Y eso es una tendencia, Raúl, interesantísima que se está dando a nivel mundial. Hay países que le exigen a sus restaurantes que tienen que tener obligatoriamente en el menú un plato que sea todo con producto de la localidad donde están o del país donde se encuentran. Entonces, eso obviamente nos pone a pensar, ok, pero entonces, ¿cómo yo tengo que trabajar con mi sector agropecuario para que este tipo de cosas vaya sucediendo? ¿Cómo yo tengo que trabajar en fortalecer las pequeñas empresas en ese sector agropecuario, en el mismo sector agroindustrial? ¿Cómo yo lo puedo ir fortaleciendo en el tiempo también? Pero entonces cuando nos vamos a otros sectores, mira lo que ha pasado con el sector de telecomunicaciones en este sentido. Quizás ha sido un gran sector ganador en medio de esta gran crisis, se va a quedar siendo un gran sector de aquí en adelante. Y lo que te digo con esto es que la perspectiva sectorial toma mucho valor y mucha importancia en ese contexto y por ende cualquier análisis y cualquier nivel de reforma que vayamos a hacer, pues tiene que tomar esto en cuenta. Y en el próximo segmento, que vamos a analizar un poco de cara al año que viene, que es el presupuesto y las implicaciones que eso puede tener ante estos escenarios de reforma que se están viendo, yo creo que son elementos importantes a considerar y lo vamos a ver en el próximo segmento.